Cuando quieran, arrancamos. Listo, Marito, Rocco. vos decime. Sí, yo creo que ya están todos los chicos instalados acá. Así que presento Hugo y largamos. Ok. Buenas tardes a todos. El profesor Hugo Orellano nos va a compartir hoy una charla que nos va a hablar de Python. La importancia para ustedes de esta charla, que el año que viene ya van a comenzar a trabajar con Python. Entonces, por lo menos una introducción a lo que es el lenguaje con el que van a estar trabajando. A partir de acá ya van a poder experimentar ustedes solos, pero con la base que les va a dar el profesor Orellano les va a ayudar. La modalidad va a ser la siguiente. El profesor va a exponer su charla, les va a ir comentando cuestiones del lenguaje, las preguntas que tengan, eh, las vamos Hugo, ¿vas las a anotan, grabar la porque después exposición? se olvidan. Entonces, cuando él termine la exposición, ahí comenzamos a hacerle las preguntas que ustedes tienen. ¿Sí? Ahora te contesto, Carmela. Hugo, Carmela nos pregunta si vas a grabar la clase. Sí, se está grabando en mi computadora, después la renderizo y la subo a YouTube. Bien, nos vas a pasar por favor el enlace y nosotros lo vamos a compartir en el aula de la clase. Ok. Sí, Carmela, se va a grabar la clase, después van a tener acceso dentro del aula nuestra, donde tenemos clases grabadas, ahí la vamos a ¿Cómo es su colocar en canal la de clase. YouTube, profe? Después Bueno, sí, decís. bien, sí, sin más preguntas, entonces comenzamos, Hugo. Gracias. Gracias, Mario. Bueno, voy a grabar la clase. El canal después, cuando termine la charla, les dejo el link del canal. Y después que termine, obviamente, voy a procesar el video y lo voy a subir al canal para que lo puedan ver más tranquilos por ahí o lo puedan compartir. Bueno, gente, muchas gracias por estar conectados y espero que esta charla les sirva. Eh, Les comento rápidamente mi experiencia en Python. Yo ya llevo 5 años aproximadamente estudiando, empezando desde cero cuando en internet recién se sentía hablar de este lenguaje. Y de a poquito me fui metiendo y descubrí otra forma de pensar, otra forma de trabajar y que, lo voy a decir, no todo lo que nosotros tenemos como base de conocimiento se ajusta estrictamente al modelo que presenta Python. ¿Por qué les digo esto? Ahora les voy a empezar a charlar un poquito sobre los paradigmas. A ver dónde tengo. Ahí está. Las características del lenguaje. Fíjense, bueno, este lenguaje, para ponerlo dentro de una línea de tiempo, un marco teórico, fue creado por Guido van Rosen, ¿sí? Un programador. Por allá por finales de los 80, principios de los 90, ya lleva varios años trabajando. Hay una versión que se popularizó, que es la versión 2.7, se consideró estable. Y actualmente estamos por la 3.10. Yo pensé que era la 3.9, que es con la que empecé a trabajar en este primer cuatrimestre. Cuando miro la página ya estaba la 3.10, así que esto se va actualizando muy rápidamente. ¿Cuáles son las características de este lenguaje Python? El lenguaje Python es un lenguaje interpretado. Ustedes saben que en algoritmos y en procedural hemos tenido la posibilidad de trabajar con un lenguaje C que es compilado. Ustedes ya saben a esta altura cuál es la forma de trabajo en un compilado y ahora vamos a ver en qué consiste la forma de trabajo de un lenguaje interpretado. En el compilado, ¿cuáles eran los pasos? Primero tengo que escribir el código, ¿sí? Después tengo que someterlo al proceso de compilación, que en realidad son varias etapas, donde se revisa la sintaxis para ver si no hay ningún error de escritura, lo que no garantiza que no haya errores de lógica, que eso es otra cosa. Y cuando me da OK, ahí puedo correr. Pero a todo esto pasó una serie de cosas hasta llegar a transformar lo que en principio era un lenguaje escrito en algo parecido a un lenguaje humano, que el C es uno de los lenguajes, es el lenguaje más viejo de programación, entonces como que la forma de escritura es bastante rústica, ¿no? Y eso se debe traducir a lenguaje binario. Entonces, en eso consiste el proceso de compilación. ¿Qué pasa en un lenguaje interpretado? En un lenguaje interpretado este proceso no existe.
¿Qué es lo que hay? Hay un intérprete, en este caso es el intérprete Python, que toma una línea, la traduce y la ejecuta. La segunda línea la traduce y la ejecuta. Y así línea por línea hasta llegar a finalizar la ejecución del código, ¿no? En eso consiste el lenguaje interpretado. Eso he visto que ustedes lo ven más en detalle, las diferencias entre los compilados y los interpretados, en la cátedra de procedural. Entonces todos estos conceptos ya los deberían tener. Decimos que es un lenguaje de código abierto, y esto es muy importante, ¿no? Yo vengo trabajando con software libre desde el año 2003, 2004 aproximadamente, y la verdad que es increíble la evolución que ha tenido la filosofía del software libre, que después se transforma en open source, en código abierto, ¿no? Porque había algunas diferencias para arreglar. Y llegamos a la producción de software de código abierto. ¿Qué significa código abierto? Que el software, el código fuente del software queda disponible para todos. Todos podemos acceder a ese código, todos lo podemos usar, lo podemos modificar, lo podemos inclusive comercializar, que es lo que permite el open source o código abierto. Entonces, este lenguaje que se publica con esta forma de trabajo de open source permite que todos podamos acceder a saber cómo está hecho, en principio. Y después, bueno, entrar a trabajar con el lenguaje específicamente. Y acá viene lo que les decía recién, es multiparadigma. ¿Qué es un paradigma? Nosotros hemos visto esto cuando empezamos a cursar algoritmos y después ha refrescado el concepto de paradigma en procedural. Un paradigma es el conjunto de normas, de reglas, de estilos, de forma de trabajo que se utilizan para poder ordenar la producción de este código. Entonces eso nos va a llevar a una forma de trabajo que en principio lo que nosotros hemos visto es la programación, el paradigma de programación estructurada. Pero no es el único paradigma, hay otros paradigmas. Está el paradigma de programación orientada a objeto, que es el que ustedes van a ver específicamente en la materia de programación orientada a objeto. Está el paradigma funcional también, que lo van a ver cuando vean los lenguajes Prolog y Lisp, que es análisis comparativo de lenguajes. Entonces esos son los paradigmas más relevantes dentro del mundo de la programación. Python soporta estos tres paradigmas, es decir, que yo puedo usar esta forma de programar, ya sea que sepa el paradigma de programación estructurada, que maneje el paradigma de programación a objeto o el paradigma de programación funcional. Cualquiera de los tres lo puedo aplicar. Ahora, ¿cuál es el problema? Y que lo vamos a ver en un rato más. ¿Qué es un lenguaje híbrido? Híbrido significa que es una mezcla de todo. Entonces, hay situaciones donde yo sí me voy a mover con los conocimientos que tengo del paradigma de programación estructurada sin ningún problema. Lo mismo con los otros dos paradigmas. Pero hay momentos donde necesariamente voy a tener que recurrir a conocimientos de un paradigma en particular y mezclarlo con el otro. Ya vamos a ver algunos ejemplos también. Entonces, el hecho de que Python sea multiparadigma tiene ventajas, pero también tiene algunas cosas que rever. Multiplataforma significa que yo puedo programar con Python en un Windows, en un Linux. Yo en este momento estoy trabajando en un Ubuntu, pero también lo pueden trabajar en un Windows. Lo pueden trabajar en un Mac, lo pueden trabajar en cualquier otro sistema que ustedes conozcan. Lo pueden hacer. Entonces no van a tener problema en migrar la producción, el código que ustedes generan, ya sea que lo hagan en Windows, en Linux o en otro sistema. Es multipropósito. ¿Por qué? Porque puedo programar desde cosas muy sencillas a cosas tan complejas como la inteligencia artificial. Puedo trabajar con inteligencia artificial, puedo trabajar con
ciencia de datos, puedo trabajar con cálculo numérico, puedo trabajar con robótica, puedo trabajar con álgebra, puedo trabajar con muchas cosas que por ahí otros lenguajes están más orientados específicamente a una disciplina o a un área en particular. Es el caso de Fortran, por ejemplo, o el de COBOL, ¿no? Son dos cosas opuestas. COBOL para la parte de gestión comercial y Fortran para la parte de cálculo numérico científico. Python no. Python te va a permitir trabajar en cualquier cosa para hacer cualquier cosa. Otra característica importante es que es débilmente tipado. Y acá es donde empiezan los primeros conflictos con lo que nosotros sabemos. Conflictos entre comillas, ¿no? Porque por ahí pueden ser soluciones también. Nosotros hemos aprendido el lenguaje, el pseudocódigo y el lenguaje C, que para poder usar una variable, primero tengo que definir el tipo. Tengo que decir entero i, real n, y así, ¿no? Primero la tengo que declarar y después la tengo que usar. Primero tengo que decir cómo va a ser, de qué tipo va a ser esa variable. Bueno, acá no. Acá no hace falta que diga previamente de qué tipo va a ser. Simplemente uso la variable, o sea, la etiqueta, le pongo una etiqueta y le asigno un valor. Y dependiendo del valor que le asigne, va a ser el tipo que va a tener en ese momento la variable. Y lo aclaro, ¿por qué? Porque si yo tengo una variable i, que en un momento le asigno un valor entero, y en la siguiente línea le asigno una cadena de caracteres, y en la siguiente línea le asigno un valor booleano, pregunto, ¿cuál será el valor de i? ¿Cuál será el tipo del i? El valor es un booleano y el tipo es un booleano, ¿sí? El valor va a ser verdadero o falso. Pero siempre va a tener el tipo de la última acción de asignación. Entonces acá no existe la parte de declaración de variables. Ojo, que eso en el modelo, en el paradigma de programación estructurada que nosotros hemos visto, sí es obligatorio. Acá no. Es muy flexible, obviamente por este tipo de situación. Nosotros en cualquier momento podemos hacer cualquier cosa, pero tenemos el riesgo de que si no somos ordenados y sabemos bien qué es lo que estamos haciendo, seguramente nos va a dar un error. Y es expandible. ¿Qué quiere decir que es expandible? Significa que yo puedo ampliar el lenguaje a través del uso de librerías. Y ya vamos a ver por qué. Como anteriormente dije que es multipropósito, es decir, lo puedo usar para cualquier cosa. Habrá librerías, por ejemplo, que me sirven para poder hacer cálculo numérico, otro para hacer cuestiones con inteligencia artificial, otros con robótica, otro con otra temática. Entonces, en ese sentido es expandible. Bien, eso sería el inicio, saber cuáles son las posibilidades de Python. Ahora, cuando vamos a trabajar es el problema, porque es un universo tan grande, tan variado, que no sabemos por dónde empezar. Entonces, obviamente lo primero que tenemos que tener es el lenguaje instalado, el intérprete instalado en nuestra computadora, en nuestro sistema operativo, y tener una interfase integrada de desarrollo en lo posible. A ver, creo que acá está. Bien. Estas dos cosas tenemos que tener. El IDE y el lenguaje instalado. Vamos con el lenguaje primero, que está después la diapositiva, la adelanto un poquito. El lenguaje lo descargo de la página oficial de Python, que es python.org. Lo puedo descargar para cualquier plataforma. De todas maneras, los Linux que ustedes pueden descargar y usar desde la internet ya vienen con el Python como intérprete instalado, ¿sí? No es el caso de Windows, tengo que instalarlo. Pero en Linux, en Windows se instala fácilmente como cualquier otra aplicación. Una vez que instalé el lenguaje, lo que tengo que hacer es instalar alguna interfaz integrada de desarrollo, lo que ustedes conocen como IDE. Y acá es donde empieza ya este abanico, este universo de cosas, que si yo no tengo en claro
cuál usar, para qué usar, por qué usar y hasta dónde puedo usar alguna de esas IDE, voy a tener problemas, tal vez en la mitad del desarrollo no pueda seguir usándola. Una de las más usadas es este Visual Code. La gente que trabaja en Windows seguramente lo ha usado con otros lenguajes, no hay ningún problema. Descargan el Visual Code, lo instalan. También está en la página, a ver si puedo mostrarles las páginas oficiales acá. Ahí está, la página de Visual Code, ¿sí? Ahí lo descargo. También viene para distribuciones derivadas de Debian y derivadas de Red Hat. Eso es lo más fácil, ¿no? Ya sea que lo trabaje en Windows o lo trabaje en Linux. Ahora, ¿para qué voy a usar esta IDE, este Visual Code? Cuando yo quiera hacer algún tipo de desarrollo genérico. Recién dijimos que es multipropósito. Entonces, bueno, cuando quiera hacer alguna prueba, algo no muy complejo, voy a usar esta interfaz. Ahora, si yo quiero hacer algo relacionado con la ciencia de datos, me conviene usar alguna de estas interfaces como puede ser Spider o el otro que no está acá, a ver, PyChart. Spider o PyChart. A ver si está por acá. Bueno, no está en esta página. Pero les explico. Si ustedes quieren hacer ciencia de datos, acá ya tenemos que hablar de ecosistemas dentro de lo que es el universo Python. ¿Qué son estos ecosistemas? Cuando ustedes tienen el celular y quieren instalar una aplicación, ¿qué hacen? Se van a la Play Store de Google. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Android es un producto de Google. Por lo tanto, Google les va a ofrecer las aplicaciones. Ahí se arma ese ecosistema entre empresas, sistema operativo y aplicaciones. Pero no es la única forma de instalar, ustedes lo saben, una aplicación en el celular. Hay otras fuentes de aplicaciones que no tienen que ver con la empresa en sí, pero también puedo instalar aplicaciones. Bueno, lo mismo sucede con este tipo de lenguajes como Python. Tenemos un ecosistema hecho por la gente que se dedica a la ciencia de datos. Ese ecosistema es un proyecto que se llama Anaconda. ¿Sí? Esa sería como la empresa. De todas maneras, es un concepto de open source esta organización. Es decir, es un grupo de investigadores que producen herramientas como estas que vemos en la pantalla para poder trabajar con Python. Pero no significa que sean los únicos. ¿Qué es lo que usan del código abierto? Usan obviamente el intérprete y ellos hacen herramientas para ese intérprete. Entonces, dentro de este mundo, de este ecosistema que es Anaconda, yo voy a poder utilizar Spider si lo que quiero es hacer ciencia de datos o enseñar. Voy a usar Jupyter o Jupyter, y particularmente hay uno que se llama Jupyter Notebook, que es una aplicación en la nube que me va a permitir a mí, si yo quiero dar una charla, una conferencia en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, acceder a la página de Jupyter Notebook, elegir el intérprete con el que voy a trabajar y hacer la exposición. Y tiene una particularidad, algo muy importante, que a medida que yo voy generando esta presentación con ejemplos, con conceptos, este Jupyter Notebook tiene incorporado su propio lenguaje de marca de texto que se llama Markdown. Entonces es una herramienta bastante útil. Y si voy a enseñar o voy a trabajar un poquito más serio, uso PyChart. Pero ¿cuál es el problema con PyChart? Que hay como es una empresa, es parte de una empresa, el PyChart te va a permitir descargar la versión profesional
o la versión educativa. Si te descargaste la versión profesional, vas a tener que pagar una licencia sí o sí. Aquí no hay open source ni software libre que valga. Ahora, para no pagar esa licencia, te tenés que descargar el PyCharm educativo. Y ahí no vas a tener ningún problema, excepto que quieras después hacer producción y venderla. Entonces ahí hay un problema de licencia. Entonces, eso pasa en la comunidad Anaconda. ¿Mm? Volvamos otra vez a la presentación. Acá está un poco lo que les decía, ¿no? Si voy a trabajar en algún proyecto que no tenga que ver ni con la ciencia de datos ni con la educación, uso Visual Studio. Si voy a hacer educación o ciencia de datos, voy a usar Spider, y ahí está la dirección donde pueden descargar PyCharm versión educativa sin problemas de licencia. Entonces, dependiendo de qué es lo que quiera hacer, va a ser la IDE que voy a descargar. Así que eso es importantísimo. Ojo con esto. Bueno, ya sabemos que según lo que queremos hacer, vamos a descargar una IDE. Ahora, ¿cómo nos manejamos dentro de ese ecosistema? Y acá hay algo que a mí me costó mucho entender, y sobre todo cuando estoy saltando de una plataforma a otra, es decir, de Windows, Linux, y trataba de entender esto de los ecosistemas. Si yo voy a trabajar en una plataforma como Linux, es muy posible que no tenga mayores inconvenientes al momento de poder instalar estas extensiones, estas librerías con las que va a trabajar Python. Entonces me voy al gestor de paquetes de la distribución que esté usando, lo voy a buscar y lo voy a instalar. Esa es una forma de trabajo. Ahora, si esa distribución por X motivo no le interesa incluir esta paquetería de las librerías de Python, lo puedo hacer dentro del ecosistema Python. Es decir, instalo un gestor propio del ecosistema Python. Cuando hablamos de gestor, ustedes tienen que hacerse la idea de lo que sería una Play Store. Así como en el celular con Android y Google yo tengo una Play Store, bueno, acá mi ecosistema es Anaconda, que es el proyecto que trabaja en ciencia de datos, Spider, y el gestor para poder instalar o desinstalar librerías dentro de este ecosistema se llama pip. Así como está escrito acá, se llama pip. Ahí. Si tienen preguntas, vayan anotando en un papelito y después las van haciendo. A ver, ¿hay alguien que quiere entrar hace rato? Acá hay varios que quieren entrar. Ahí estamos. Bien. Entonces, eso con respecto al ecosistema. Resumiendo un poquito, tener en cuenta qué es lo que voy a hacer con Python para saber elegir la interfaz que voy a necesitar y con qué gestor me voy a mover dentro de este ecosistema. Esas son las pautas principales. ¿Cuáles son las diferencias? Acá se pone interesante. Las diferencias que vamos a encontrar así a primera vista cuando entramos a ver el lenguaje y se nos llena la cabeza de preguntas, porque hay cosas que aprendí y que acá no están, y hay cosas que están y que nunca las aprendí. En Python no existen los arreglos, no existen los registros y no hay constantes simples. Es decir, que si yo necesito de alguna manera usar, ¿se acuerdan cuando en un algoritmo yo decía, no, me conviene definir una constante al principio, de manera que después en una iteración o en otro uso la nombro y no me interesa qué valor tiene porque eso lo cambio al principio y no lo toco más? Bueno, eso no lo tengo acá, no tengo la posibilidad de la constante. Otra diferencia importante, no existe un formato para el documento del código fuente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros,
cuando empezamos a escribir en pseudocódigo o en lenguaje C, hemos armado una estructura del documento donde va el algoritmo, ¿no? Existe un bloque principal. Si voy a usar subprogramas, anteriormente estarán los bloques de programa. Al principio del documento estará el include, que me permitía agregar librerías, ¿no? En lenguaje C. Y así había una estructura que respetar. Bueno, acá no. Entonces, como yo puedo hacer cualquier cosa en cualquier parte, en cualquier momento, si lo hago como quiero, lo más seguro es que no funcione y tenga graves problemas. Entonces, es fundamental en este punto que ustedes recuperen todo ese contenido teórico que nosotros les damos en las dos asignaturas para poder ordenar y trabajar de forma que eviten los errores en lo posible, ¿no? Entonces, siempre en la cabeza esa estructura del documento. Un bloque principal, si tengo su programa tiene su parte, sus bloques. Si tengo que incluir librerías o definir constantes, que acá no hay, tendrán su lugar. Pero siempre en la mente esa estructura. Otra cosa importante, el agrupamiento o bloque de programa está dado por la indentación. Yo recuerdo que rabiaba mucho cuando corregía los códigos que por ahí ustedes mandaban en los parciales o en los prácticos, y escribían todo pegadito en un margen, ¿no? Entonces tendría que entrar a adivinar a ver dónde estaba el comienzo, dónde estaba el fin, o si lo hacían en C, dónde estaba la llave que abre y la llave que cierra, en un montón de garabatos. Entonces se complica la lectura. ¿Qué pasa en Python? No existe eso. No existe ni el comienzo ni el fin, ni el begin ni el end, ni la llave que abre ni la llave que cierra. No existe. ¿Qué es lo que existe? La indentación, es decir, el espacio que yo voy dejando a partir del margen para poder visualmente identificar los bloques, ¿no? Entonces, al no tener principio y fin el bloque, lo aparto visualmente del resto. Ya vamos a ver ejemplos. Después, los tipos de objetos elementales dependen del valor asignado, que es lo que se llama el tipado dinámico, que un poco lo anticipé al principio cuando daba las características del lenguaje, ¿no? Es decir, que el tipo va a estar dado en función del valor que en un momento determinado tiene una variable. En ese momento va a ser de ese tipo. Si cambia el valor y corresponde a otro tipo, cambiará el tipo. Eso es tipado dinámico. Y acá, algo que a mí me voló la cabeza fue esto. Los ciclos iterativos trabajan con iterables porque es un híbrido. Entonces, lo que yo les decía al principio, que al no, digamos, al ser un híbrido, al ser una mezcla de soporte paradigma estructurado, objeto y funcional, hay cosas que son exclusivamente de un paradigma y técnicamente no se pueden replicar en el otro. Entonces ahí aparece la hibridez, un poquito de acá y un poquito de allá. Entonces cuando hagamos programación estructurada en Python, cuando apliquemos este paradigma estructurado, necesariamente vamos a tener que recurrir a algunos truquitos de la programación objeto, como son los iterables, que ya lo vamos a ver particularmente en una estructura de control, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los tipos que soporta el lenguaje? El entero, el real y el booleano, como cualquier otro lenguaje. La cadena, también. Y después para acá, nada que ver con lo que yo tengo entendido que son tipos. Por eso les decía al principio, hay cosas que nunca las vi, no sabía que existían hasta ahora, como tipos de datos estructurados. Pero estos son tipos de datos estructurados genuinos, primitivos del lenguaje. No es que yo tenga que inventar o definir un tipo de dato como un tipo de dato registro o un arreglo de registro. No, no. Estos ya vienen con el lenguaje, ¿no? Entonces, dentro de esos tipos que vienen con el lenguaje, fíjense que he marcado esto a partir de la lista hasta el diccionario. La cadena no, porque si bien es un tipo estructurado, es algo que está en todos los lenguajes. Pero estos otros no. La lista, la tupla
el número complejo, el tipo set y el diccionario. Son cosas que jamás vi y que, bueno, de ahora en adelante nos vamos a tener que entrar a amigar con estos conceptos porque lo van a seguir utilizando, yo creería que para siempre, ¿no? Por ahí soy drástico en esto, pero hay cosas que hay que cambiar. Vamos a ver entonces rápidamente en qué consiste cada uno, lo que no conocemos, las listas y las tuplas. Formalmente una lista, que es lo que es un conjunto dinámico de datos heterogéneos. ¿Qué significa esto? Dinámico, que en un momento yo tengo a lo mejor 2 elementos, en otro momento tengo 10, en otro tengo 100, en otro no tengo. Eso significa que va a variar la cantidad de elementos que tiene esta estructura, ¿no? Eso es dinámico. Ahora, cuando me dicen heterogéneos, ¿qué significa? Que esos elementos que componen este grupo de datos son de distinto tipo. Puede ser entero, real, booleano, cadena, carácter, complejo, diccionario, lista, tupla. Puede ser una mezcla de todo. ¿Mm? Entonces acá tenemos un ejemplo de la lista. Ahí tiene un grupo de elementos que está dado por un valor entero, una cadena que es el nombre Ana, un número real que es 1.68 y un valor booleano que es falso. Esto compone una lista. Entonces digo que es un conjunto o grupo, no quiero decir conjunto porque existe también el tipo conjunto, un grupo de datos dinámico. ¿Por qué? Porque en un momento puede variar la cantidad de elementos que tiene y son heterogéneos, de distinto tipo. Eso sería una lista, el concepto de lo que es el tipo lista. ¿Qué es lo que es una tupla? Es lo mismo, nada más que esto que yo defino como tupla permanece constante. Por eso cuando al principio decía que las constantes no existen en Python, aclaré que como tipo simple no existe, pero sí existe como estructura de datos. Entonces la tupla es justamente la representación de lo que sería algo constante, pero no referido a un tipo simple, sino a un grupo de datos. Cuando yo defino una tupla, como en el caso del ejemplo, digo 3.14 es un valor real, pi es una cadena y 10 es un entero. Entonces, este grupo de datos es una tupla que no se va a cambiar a lo largo de la ejecución de mi programa. Ahora, ¿cuál es la diferencia sintáctica entre una tupla y una lista? Que la tupla va entre paréntesis y la lista va entre corchetes. ¿Mm? Sigamos. Otros tipos, los números complejos, considerado como una estructura. Esto se usa mucho en matemática, en cálculo numérico, que hacen los astrónomos. Por ejemplo, los chicos que yo tengo en astronomía, que son del tercer año, del segundo y tercer año, astronomía y geofísica, usan números complejos para hacer cálculos. Y el número complejo está compuesto por dos partes. Por una parte real, ¿no? Que sería, por ejemplo, para este caso el 2, y un imaginario, que sería el 3. En matemáticas se dice 3i, pero Python lo representa con J. ¿Mm? Así que ojo, si les toca trabajar con este tipo de estructura numérica, J sería la letra que se usa para el imaginario, no la I. Luego tenemos el tipo set, que es otro tipo de dato estructurado, que el concepto es el mismo que en matemática. Para el caso del ejemplo tengo un conjunto A y un conjunto B. Ahí estoy mostrando A y B, y por ejemplo, si yo tengo este conjunto, puedo pedir que se haga la unión y el resultado de esa unión almacenarla en otro conjunto, que es el C. Y acá lo estoy mostrando. Entonces, ahí se produce la unión con el mismo concepto que usamos en matemática de conjunto, de A con B. Pero, fíjense que acá hay otra cosa que no aparece de lo que nosotros conocemos. Nosotros hemos visto cuando trabajamos con tipos de datos ya predefinidos en el lenguaje, están relacionados con los operadores, que eso me va a permitir hacer expresiones, ¿no? De distinto tipo. Bueno, acá no. Acá
no existe un operador. ¿Por qué? Porque este tipo set en realidad es una clase que corresponde al paradigma de objetos. Es la clase conjunto. Por lo tanto, cuando yo escribo directamente A, que esto lo van a ver, no quiero profundizar porque lo van a ver después más detallado en programación orientada a objetos. Cuando digo A y lo escribo de esta manera, se está generando ese objeto con un montón de métodos asociados, entre ellos esto. Eso es lo único que voy a decir de objeto para no confundir ni complejizar esta charla porque no es el objetivo. Y por último, y esto es lo más bonito, el tipo de dato diccionario. ¿Cuál es el concepto del diccionario que yo tengo? El diccionario común. Yo tengo una palabra y quiero saber qué significa. Esa palabra es una palabra clave, es decir, yo busco una palabra que es única y repetible en todo el diccionario. Por lo tanto, voy y me fijo cuál es su significado. Bueno, el concepto es el mismo. El diccionario está compuesto por componentes que son la clave y el valor, ¿no? La clave y el valor. Acá un pequeño ejemplo muy fácil. Por ejemplo, tengo esta variable que se llama diccionario y le estoy asignando esto. La forma en que se escribe, recuerden que determina el tipo de dato, ¿no? Por eso es importante siempre recalcar. Si yo escribo de esta manera, me está determinando un tipo de diccionario. ¿En qué consiste? Conceptualmente me dice, tenés una clave y tenés un valor, separado por dos puntos, ¿no? Acá tenés otro elemento en el diccionario que tenés la primera parte que es la clave, la segunda parte es el valor. El tercer y último elemento tenés la clave y tenés el valor. Entonces ahí ya tengo mi diccionario hecho. Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, cómo se dice rojo en inglés, digo print, diccionario, entre paréntesis, como si fuese un índice, le pongo la clave, que en este caso es la palabra que yo busco, y me da como resultado el valor asociado a esa clave. ¿Mm? Recordemos que son tipos estructurados definidos por el lenguaje. Yo en ningún momento definí nada, simplemente lo que hice fue escribir esta parte y, como dije recién, de la manera en que se escribe es el tipo que se asigna de forma dinámica. Acá tengo otro ejemplo. Un ejemplo de un diccionario que se llama estudiante. Tengo la clave que es 100, el nombre Ana María, ese es el primer componente del diccionario. Uno segundo que es 200 y Juan Carlos, y 300 Luis. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, vamos a suponer que el valor es el número de registro del alumno. Yo puse un dato chiquito, por ejemplo, 200, estudiantes 200, y me da el nombre del estudiante. Es decir, la clave es la forma de acceder a esa estructura y me va a mostrar en este caso el valor que tiene asociado. Ahora, dijimos nosotros que acá no existen arreglos, no existen registros y no existen constantes simples, ¿no? Entonces, a partir de lo que hemos visto hasta ahora, los tipos tupla, lista, conjunto, diccionario, ¿es posible combinar para generar más estructuras? Sí, es posible. Podés imaginar, por ejemplo, una lista donde los componentes, recordemos que por definición la lista son dinámicas y los elementos pueden ser variados, ¿no? Entonces dentro de esa lista yo puedo poner un diccionario, puedo poner otra lista, puedo poner un booleano, puedo poner lo que se me ocurre dentro de los tipos que me permite el lenguaje. Entonces sí es posible. Vayan pensando, y acá es donde les explota la cabeza, porque nosotros cuando hablábamos de pseudocódigo, el lenguaje C, habíamos definido estos tipos del usuario, ¿no? Los tipos definidos por el usuario. El registro, después habíamos complejizado con un arreglo de registro, pero siempre lo tenía que definir. Acá ya está todo hecho. Y siempre era muy
me tenía que mover ahí, no podía hacer nada que no estuviera previamente definido y declarado. Acá todo es dinámico y todo es combinable. Entonces por ahí un poco la confusión al momento de estudiar los tipos de datos soportados por Python. Entonces, en la primera parte hemos visto características del lenguaje y los tipos de datos, cuáles son las diferencias que hay con lo que nosotros conocemos. Ahora vamos a empezar con las acciones, ¿no? Entonces, recordando un poco lo que habíamos visto en la programación estructurada de algoritmos, teníamos la sentencia simple y las sentencias estructuradas, selección, iteración. Vamos a ver qué pasa ahora en Python. Tenemos la asignación, se hace igual que en otro lenguaje. Ahí está el ejemplo, ¿no? La entrada cambia un poquito, la entrada. ¿Por qué? Porque cuando leíamos en el lenguaje C, hacíamos el famoso scanf, ¿no? La función para poder leer desde teclado. Bueno, acá usamos un input con N. Rompe también las reglas del español. Obviamente no es español. Con N, input, y puedo poner un mensaje. Ahora, muy importante, y es un error de principiantes que a mí me costó superar porque no estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Cuando hago un input, por defecto, todo lo que ingresa por teclado es una cadena de caracteres, absolutamente todo. Por lo tanto, si yo quiero ingresar un valor entero o un valor real, tendré que hacer esa conversión. Por eso es que acá, cuando yo leo la edad, ¿sí?, pongo esta conversión. Ahí va un cartelito que me va a mostrar en pantalla lo que debo ingresar, como si fuera un print previo, ¿no? Nada más que acá está todo junto. Y después va el input, que es lee desde teclado algo que es una cadena, pero después lo transforma en un entero, y una vez que está hecho entero, recién lo asigna a la edad. Lo mismo pasa con un real. Va a leer una cadena desde teclado, la transforma a real y la almacena en una variable. Entonces ahí tenemos lo que sería la entrada y la asignación. Y la salida es a través de un print, simplemente un print, donde coloco un mensaje entre comillas, coma y la variable, que eso es muy similar a lo que hemos visto en otros lenguajes, no hay ningún problema. Ahora viene la diversión. Sentencias de control de flujo. Acá tenemos que hablar de la selección a través del if, y otra de las cosas que tampoco existe en Python es el según, fin, según, pseudocódigo, o el case o el switch. Depende de los lenguajes que utilicemos, se puede llamar case o se puede llamar switch. ¿Y qué es lo que hacían estas estructuras de control? Tomaban un valor de referencia ordinal, ¿no? Siempre aclarábamos que era ordinal, y después dábamos una serie de opciones y entraba por alguna de esas y cerraba. Entonces eso es la selección múltiple. Eso no existe acá, no existe. Existe el if solamente, pero hay versiones de lo que sería el if. Tenemos el simple, ¿no?, donde tenemos if condición, y a continuación va dos puntos para decir que lo que viene es el bloque que se va a ejecutar, ¿no? Ese sería el if then, nada más. El doble, que es if then else, y el múltiple, que agrega el if, ¿no?, que sería el correspondiente a cada una de las alternativas dentro de la selección múltiple, equivalente a lo que sería el según, fin, según, el switch o el case. Entonces acá tenemos, si condición 1 se ejecuta el bloque, el if, condición 2 el otro bloque, el if, condición 3, y así hasta que termine, y lo último que pondría sería else, ¿no? Lo más parecido a lo que nosotros conocemos es el según el operador, caso 1, 2, 3, 4, de otro modo. Bueno, acá el de otro modo sería el último else que yo voy a colocar en esa estructura de selección. Vamos con el while.
El while es muy similar a lo que nosotros trabajamos, nada más que le agrega esta variante else. O sea que funciona exactamente igual, nada más que si quiero, no es que sea obligatorio que todo el while tenga que tener un else, si quiero, si me hace falta, entonces puedo agregarle un else y después hacer algo por ese else. ¿Por qué? ¿Cuándo me puede ser útil esto? Por ejemplo, cuando yo digo leer edad, mientras la edad sea distinta de 0, entro. Pero resulta que yo le pongo un 0 al principio. No va a entrar. Entonces iría por el else y ahí tendría que mandar algún mensajito que diga ingresó una edad nula, termina el proceso o lo que tengan que hacer. Entonces esa sería la variante que tiene el while. Y acá viene lo más entretenido del lenguaje. La sentencia de control, la for, el famoso para fin para. Acá está presentado de una manera amigable, que todos conocemos. ¿Por qué? Porque estructuralmente, ¿qué es lo que decía el para fin para? Empezando que tengo una variable de control, generalmente la llamamos i, y que esa i va a tomar valores en un rango de un valor inicial y un valor final. Eso sería en principio. Y en algunos casos podría necesitar un incremento, el famoso step, ¿no? En los lenguajes, cuando usamos el C o algún otro, el step. Acá se los he escrito de una manera amigable. Voy a definir el valor inicial, voy a definir el valor final y voy a definir un incremento. La sintaxis genérica sería for i, y acá viene el tema. Esto. Si yo le saco eso que dice in range y dejo for i, valor inicial, valor final, incremento, tal cosa, viene el cuerpo de la iteración, se entiende perfectamente. Pero acá se escribe de otra manera. Se escribe in range. ¿Qué significa in range? Estoy especificando que el rango va a ser entre este valor inicial y este valor final, ¿sí? Y que podría tener un incremento. Como en la mayoría de los lenguajes empiezo con un valor inicial en 0, y en este caso voy a terminar el valor final, por ejemplo, para este ejemplo que dice de 0 a 5, se va a repetir para la vez 0, 1, 2, 3 y 4, 5 veces. Es decir, que el último valor final que está declarado ahí como 5, nunca bf, valor final, va a llegar a valer 5, sino que hace 5 repeticiones. Ojo, esa es una gran diferencia. Y después, acá tengo algo que está en amarillo para aclarar, que dice range, lo que está escrito, y dice objeto que simula el clásico for. Objeto que simula el clásico for. ¿Qué quiero decir con esto? Acá aparece un concepto relacionado con lo que hemos visto en tipos de datos. Recordemos que tenemos las listas, tenemos las tuplas, tenemos los conjuntos y los diccionarios, ¿sí? Pero son tipos estructurados, es decir, que están compuestos por otros elementos que a su vez pueden o no ser estructurados. O sea, pueden ser simples o pueden ser estructurados. Es toda una gran ensalada. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. La tupla, la lista, tomemos esos dos que son los más facilitos. Están compuestos por distintos elementos. Y acá necesariamente tenemos que hablar del paradigma de objeto. El tipo de lista es un objeto y el tipo tupla es otro objeto. Lo mismo con los otros, el set y el diccionario. Son objetos, son clases, ¿sí? Cuando yo defino una lista, estoy pidiendo a la clase lista, que eso lo van a ver mucho más adelante, que me genere esta lista en la memoria, por decirlo de alguna manera. Y esas listas, como son grupos de datos, tienen la característica que están formadas por varios elementos, incorporan dentro, de forma ya nativa,
mecanismos para poder ser recorridos desde el principio hasta el final y tomar elemento por elemento de lo que hay en esa estructura. Eso es lo nuevo. Entonces, veamos qué pasa con este ejemplo de for. Acá tengo una variable que se llama nums y es una lista de números enteros, en este caso. Y después digo for n, que sería n la variable de control, y acá le pongo in nums, estoy haciendo referencia a la lista, ¿no? Y le digo print adentro, como cuerpo de iteración le pongo print n, me va a dar como resultado esto que veo abajo, 4, 78, 9 y 84. Es decir, cada uno de los valores que almacena en la lista. Entonces, decimos que la estructura for se maneja con con tipos de datos iterables, como la lista o la tupla. Por lo tanto, cuando yo vaya a utilizar, en este caso, una lista, no se va a imprimir el índice, sino que se va a imprimir el valor. Esa es una diferencia fundamental y que nosotros no la hemos visto en programación estructurada y seguramente en procedural no la han visto tampoco. ¿Por qué? Porque estos conceptos están relacionados con el paradigma de objeto. ¿Y por qué pasa esto? Porque es un híbrido. Entonces no puedo pretender que un híbrido, que es una mezcla de dos cosas, sea puramente de programación estructurada o puramente de programación objeto. Y tengo estas situaciones, donde yo pienso a través del paradigma de programación estructurada, pero necesariamente esta particularidad la debo aceptar como proveniente del otro paradigma. Así que, ojo, ese sería el fundamento teórico del por qué el for no funciona como nosotros sabemos que funciona. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Cuando se implementa esta situación en el Python, se genera una función para la versión 2.x. Estamos hablando la última 2.7. ¿Qué es lo que se hizo? Se generó una función tipo parche que solucionara esta situación. Esa función se llamó range, que es la que vemos acá, ¿no? Range. Pero después en la versión 3.x, estamos hablando ahora de la 3.9, 3.10, ya pasa a ser un objeto más del paradigma de programación objeto soportado por el lenguaje. Es un objeto más in range. Y por otro lado, vemos acá algo raro que dice in. Esto es un operador para estructuras iterables. Así como teníamos, por ejemplo, un tipo de dato entero o numérico en general, y decimos que puedo hacer con un número, sumar, multiplicar, dividir, calcular módulo, bla, bla. Bueno, para un tipo de dato estructurado, iterable, yo tengo un operador que es el in y que va a ser muy útil. Entonces yo en algún momento podré preguntar si está dentro de este conjunto de valores o no un valor que busque, por ejemplo. Bien, entonces hasta ahí llegamos con las grandes diferencias que tiene Python respecto de los tipos de datos y las estructuras de control. Vamos a hacer un refresco de las estructuras de datos. Esta definición que está en amarillo la he hecho yo de mi experiencia, no tiene ningún autor, pero me he dado cuenta porque información en internet van a encontrar a patadas, y cada uno en función de su experiencia y su conocimiento va a tratar de dar definiciones. ¿Cómo defino yo a las estructuras de datos en general? No me interesa si son registros, listas, pilas, tuplas, no me interesa. Una estructura de datos en general, digo que es un contenedor de datos. ¿Sí? Es un espacio donde yo voy a meter datos. Ese contenedor está organizado de alguna manera según el tipo de información que necesite manipular.
¿Por qué aclaro esto de según la información que necesite manipular? Porque acá entran a jugar los conceptos que nosotros debemos tener de estructuras de datos clásicas, de modelos matemáticos y conceptos matemáticos. Porque vamos a llegar a lo siguiente. Nosotros empezamos diciendo los arreglos no existen. Ajá, ¿y cómo trabajo Python con matemáticas si necesito arreglos? Los registros no existen. Ajá, ¿cómo hago para poder manejar archivos según lo que yo sé si no tengo registros? Entonces, cambia la definición. Digo, son contenedores de datos organizados de alguna manera, no especifico cuál, según el tipo de información que quiera manipular. Por eso aclaro acá, es fundamental conceptualizar y manipular las estructuras de datos para poder hacer una buena representación que ayude al análisis de datos. Una buena representación, y esto lo van a ver en otras materias que tienen que ver con el diseño de sistemas. Ustedes cuando van a generar una solución informática en una empresa, en alguna institución, tienen que hacer todo un relevamiento importante para saber primero cuál es el problema, después qué información es la que hay, qué información es la que quieren obtener y después se las tienen que ingeniar para que esa información sea representada en el sistema en estructuras que permitan una manipulación que a su vez les permita cruzar datos, obtener consultas, hacer un montón de cosas. Entonces es una etapa crucial el hecho de entender qué son las estructuras y cómo las voy a manipular. Vamos al tema entonces, ya que estamos hablando de arreglos y de registros, al tema de las librerías. Entonces, ¿qué pasa en Python si no tengo la posibilidad de representar arreglos según el concepto que yo tengo de arreglo? Vamos a refrescar el concepto de arreglo. En forma general, un arreglo es un conjunto finito, estático, de datos homogéneos. Es decir, este conjunto, este grupo de datos, yo digo son 10 y son 10. No hay Lola, son 10. Y son enteros, listo, todos son enteros. O todos son reales o todos son booleanos, tipo simple. Eso es la definición de arreglo. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de lo que son los arreglos, dentro de lo que es la informática, y hago esta diferencia porque una cosa es el concepto que nosotros acercamos desde la informática, que tiene que ver obviamente con la implementación y representación en lenguajes de programación, y por otro lado los conceptos que nosotros traemos de matemática. En matemática un arreglo puede ser lineal, puede ser cuadrado, que representa una matriz, ese es el concepto de matriz, o puede ser n-dimensional. ¿Sí? Entonces, si yo digo, es un arreglo lineal, es un conjunto de elementos, por ejemplo, los que manejamos nosotros, un conjunto de enteros de 10 elementos enteros. Bárbaro. Una matriz, ¿qué es lo que es una matriz de matemática? Es un arreglo bidimensional en informática. Es decir, tiene dos dimensiones, fila, columna, y los elementos son todos del mismo tipo. Son todos enteros, por ejemplo, u otra matriz, todos reales. Y los n-dimensionales, que serán para casos especiales, o para cálculo numérico, por ejemplo, donde pueden ser de 3 dimensiones, de 4 dimensiones, según la complejidad de lo que estemos haciendo. Pero son todos datos homogéneos. Entonces, si no existe en Python la posibilidad de representar estas estructuras que son tan comunes, ¿cómo lo hacemos? Para eso existen un par de librerías que son fundamentales que las conozcan. No digo que las manejen por ahora porque estamos en pañales recién con algunas estructuras. Y esas librerías son NumPy y Pandas. Y quiero que quede bien claro esto, porque cuando a mí me tocó estudiar las librerías para poder hacer este manejo de estructuras, de arreglos, veía a YouTube y me decían, Panda es un avance, un derivado de NumPy. NumPy te permite representar arreglos. Sí, hasta por ahí. ¿Qué es lo que es NumPy y qué es lo que es Panda? No existe el tipo arreglo. ¿Cuál es la solución? Librería NumPy.
Entonces yo voy a usar la librería NumPy que me va a permitir trabajar con el concepto que recién hacía de lo que son arreglos, sea lineales, matrices, n-dimensionales. ¿Sí? O sea, me permite implementar estas estructuras en memoria, pero además me permite agregar una serie de funciones y métodos, que eso tiene que ver con el otro paradigma, que me va a permitir a mí operar con los arreglos, sea cualquiera, lineal, matriz o n-dimensional. Me va a permitir. Entonces, tengo toda la aplicación del concepto que ya conocía, más el concepto de matemática, y sumado le agrego nuevas funciones que puedo ocupar para hacer nuevos cálculos eh, sobre estas estructuras de datos. Eso es NumPy. Ahora me queda pendiente lo demás. Pandas. Y Pandas, algunos dicen, Panda es una evolución de NumPy. Hasta por ahí tienen razón. Pero tengo el problema que hasta ahora no solucioné, que es cómo represento un registro. Si no tengo la forma de definir un registro. Porque no tengo, empezando no tengo definición de tipo. Para eso tenemos que abrir un poco la cabeza y vamos a dar un ejemplo fácil. A ver si tengo el ejemplo acá. Bueno, todas estas diapositivas que he pasado es un poco lo que hablaba recién y ya vamos a tomar unos ejemplos, pero no quiero que se me vaya el hilo de esto de la relación NumPy-Pandas. Cuando nosotros trabajamos con mucha información, generalmente la ordenamos en registros, es decir, el típico caso, se posee información de los alumnos de informática. ¿Qué información? El nombre y el apellido, el número de registro, una dirección de correo, cantidad de materias cursadas, por dar un ejemplo cualquiera. ¿Cómo lo puedo representar eso? Y nosotros los profes, para poder llevar un control de todo lo que hacemos en el dictado y evaluación, las notas, la asistencia y todo lo demás, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos una planilla de cálculo. Y en esa planilla de cálculo vamos poniendo esto que vemos en pantalla, ¿no? El nombre, la edad. Ahí hay otro ejemplo, este está copiado y pegado al internet, no es un ejemplo en particular. Esa planilla de cálculo, con esa información. Entonces, si yo miro esta estructura, ¿cómo definiría esta hoja de cálculo? ¿Es un arreglo? Sí, porque es un conjunto de datos, pero tampoco es un arreglo porque los datos no son homogéneos. ¿Es una lista? Sí, porque es un conjunto de datos, pero es finito. O sea, es ese grupo y nada más. Es un diccionario y lo podría manejar de alguna manera como un diccionario, tener nombre, valor o clave, valor, por ejemplo. ¿A qué quiero llegar con esto? Teniendo en cuenta todos los conceptos de estructura de datos que hemos visto, aparece esto que es una tabla de Excel o de Calc, una planilla de cálculo, ¿no? Es una matriz, pero con particularidades, porque si yo observo esta matriz, que es una estructura axial, es decir, que tiene un eje horizontal, un eje vertical, por eso se llama axial. Esta planilla, si yo la miro por columna, tengo en la columna nombre, son todos del mismo tipo, cadena. Si miro la edad, son todos del mismo tipo. Es un arreglo de enteros. Y así con las otras dos. Entonces, si las miro en forma vertical, podrían representarse como arreglo de cadena o arreglo de entero. Y establecer una relación. Que eso hay un tema que seguramente ustedes han sentido o seguramente lo han visto, que son arreglos paralelos. Entonces yo podría establecer un paralelismo entre el nombre y edad. María 18, Luis 22, Carmen 9. Podría trabajarlo como arreglos paralelos. Ahora, si yo observo esta estructura en forma horizontal, ¿sí? Dice 1, María, que es una cadena, edad, que es un número entero, grado, que es una cadena, correo, que es una cadena, se parece más a una estructura de registro, ¿no? Cuando yo definía un registro, digo,
el campo nombre, el campo edad, el campo correo o lo que fuera. Bueno, entonces si la miro así, es un registro, cada fila es un registro, y si la miro de arriba abajo, es un arreglo. Bueno, esta estructura tiene una representación en Python. Se llama data frame o marco de datos. En realidad es un contenedor de datos, que es lo que hablábamos hace rato. O sea, el concepto de decir, las estructuras de datos acá, la definición se tiene que ampliar, y digo, son contenedores que después se van a organizar de alguna manera para poder manipular esos datos. Bueno, el data frame o marco de datos o contenedor de datos es justamente esto. Es la representación que yo puedo hacer de una planilla de cálculo que contiene registros en Python, ¿no? Y la librería que me va a permitir manipular este tipo de estructuras se llama Pandas. Entonces voy a poder hacer todo lo que hago en una planilla de cálculo de Excel, por ejemplo, más un montón de funciones más que me van a potenciar el tratamiento de la información que está en estas planillas. Les cuento mi experiencia. ¿Para qué uso el Pandas? Lo uso con los chicos de astronomía y los de geofísica, porque ellos cuando hacen un análisis, por ejemplo, los geofísicos hacen un relevamiento de información, un trabajo de campo, tienen dispositivos especiales que levantan información del terreno donde están trabajando. Y eso se almacena por defecto en una planilla de cálculo. Entonces después esa planilla se levanta, que ya lo vamos a ver en una interfaz, se levanta con Pandas y la empiezo a trabajar. Y la potencia que tiene es impresionante. Y no solamente voy a trabajar 100, 200 o 1000 registros, voy a trabajar 100.000 o más registros. Recordemos que cuando empecé dije, este lenguaje lo usan en inteligencia artificial, ¿no? En Deep Learning, por ejemplo, también. ¿Y en qué consiste esto de la inteligencia artificial y el Deep Learning? Levantar toda la información posible, aplicar modelos de inteligencia artificial y hacer que estos modelos vayan aprendiendo en función del alimento de información que se le va dando. Bueno, ese alimento ¿de dónde viene? Y viene de la internet. ¿Y cómo se organiza? Y se organiza en data frames. Ahí cierra todo. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago para levantar esa planilla de las notas y las asistencias que yo tengo de mis alumnos? Digo, en este ejemplo, import pandas. O sea, acá en vez de hacer un include, que nosotros lo hacíamos en el lenguaje C, pongo import, ¿no? Pandas es el nombre de la librería, as pd es un alias para después, cuando yo haga referencia a lo que necesito trabajar desde Panda, no tenga que escribir el nombre completo. Panda, panda, panda. Le pongo pd, 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 pd. Es como un alias, un sobrenombre. Entonces acá defino una estructura, mejor dicho, una variable a través de la etiqueta de f estudiantes, ¿no? Y como dijimos, en función de lo que va a contener, va a ser el tipo. Entonces, en este caso, digo, PD, estoy haciendo referencia a la librería Pandas, lea desde un archivo CSV el archivo estudiante CSV. Y lo asigno acá. Y cuando le digo muestre la estructura, me está mostrando esto que veo en pantalla, la tablita. Entonces fíjense que con estas 3 líneas de código fui capaz de levantar una planilla de cálculo usando Pandas. Ahora, ¿por qué dicen que Panda es una evolución de NumPy? Por lo que vimos recién. Cuando yo tengo una estructura, me pasé, cuando tengo esta estructura, ¿sí? Según como la mire, es como la voy a trabajar. Si la miro en general, la trabajo como un data frame. Si la miro por columna, puedo sacar esa información y llevarlo a una lista o a un arreglo. ¿Por qué no? Entonces, si lo voy a usar como arreglo y los arreglos no existen, si no incorporo NumPy, que es la librería que me soluciona, me parcha esta carencia de arreglos, ¿sí? Entonces uso NumPy y saco los nombres por una parte en un arreglo, saco la edad en otro arreglo y así todo lo que quiera hacer. Y si quiero sacar una fila dentro de la estructura, existe
una subestructura que se llama serie, que eso ya tiene que ver con Panda específicamente y representaría un registro. No voy a profundizar más porque enquilombar más todas las definiciones. Entonces, pregunta. Como no existen arreglos, no existen registros, no existen contantes simples, no existen cosas que yo sabía que estaba seguro que existían, de qué otra manera puedo representar un grupo de registro? Yo les he presentado una a través de esto, de la librería Panda y su estructura DataFrame, pero hay otras usando combinaciones de diccionarios, listas, tuplas. Entonces, para aquel que quiera incursionar en esto de la manipulación de la estructura y ver la compatibilidad que tienen y hacer el cambio de tipos, ¿no? Pasar de una tupla a una lista, de un diccionario a una lista a un diccionario, que eso también es posible, cambiar los tipos. Recuerden que esto es dinámico. Les dejo esa inquietud. ¿De qué otra manera se pueden reemplazar estas estructuras de registro? Bueno, creo que llegamos hasta ahí. Vamos a las preguntas. No me quiero demorar mucho porque... ¿Qué hora es ya? Las 5:20. Parece que ha quedado todo muy claro, Hugo. No veo que estén escribiendo preguntas. Ahí empecé a ver a alguien está escribiendo.